Vamos a continuar, hermanos queridos, con la serie o la predicación de la semana pasada, haciendo una segunda parte. El título es Trastornando el mundo entero. Ese título procede del libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 6, cuando los creyentes llegan a Tesalónica y las personas allá, al ver el impacto del Evangelio, dicen esas palabras: estos que trastornan el mundo entero han llegado también acá. Ahí sí. Y la semana pasada nos dedicamos a ver el libro de Filemón. Leímos el capítulo 1, solo un capítulo, versículos 8 al 19. Y la médula de ese pasaje la podemos sintetizar en los versículos 17 y 18 y 19 que dicen: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Y bueno, lo que hablamos la semana pasada es que el libro de Filemón es como una ventana hacia el pasado, en la cual, por la providencia divina, nos podemos enfocar en cómo el Evangelio transformó un hogar, el hogar de Filemón, y específicamente su relación con el esclavo Onésimo, ¿verdad? Y lo que hoy día vamos a hacer es dar un paso hacia atrás, vamos a ampliar un poquito esa ventana para ver el tema de trasfondo en Filemón, que es el tema de la esclavitud. Y vamos a hacer una especie de survey para ver qué dice la Biblia con respecto a este tema. Y para empezar quiero citarles a un muy conocido ateo llamado Sam Harris. Y él dijo estas palabras: pero si vas a los libros y tratas de descifrar lo que el creador del universo quiere respecto a la posesión y la miseria innecesaria de otra gente, Él espera que tengas esclavos y te ha dicho cómo hacerlo. Hubiese sido mucho mejor si uno de los 10 mandamientos hubiese sido: no tengas esclavos. Él sigue una línea de personas que critican muy duramente a la Biblia por el supuesto apoyo o aprobación de la institución de la esclavitud. Y hoy día vamos a hacernos la pregunta y responderla: ¿aprueba la Biblia la institución de la esclavitud? Primero sí vamos a definir nuestros términos. Cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de la condición de ser la posesión de otro ser humano. Esa es la definición más universal y omite ciertos estigmas que algunas de las manifestaciones de la esclavitud han manifestado, específicamente el tráfico de esclavos del siglo XVIII, por ahí, ¿ya? Fundamentalmente un esclavo es alguien que pertenece a otra persona. La esclavitud institucional es cuando la esclavitud es legalizada por una sociedad o es la regularización de la esclavitud, donde toda una cultura la acepta como norma y pone leyes para limitar o para definir cómo y quiénes pueden y deben ser esclavos y cuáles son las normas que van a regularizar ese rol. La esclavitud institucional ha sido la norma a través de toda la historia de la humanidad y solo aquellas sociedades o guiadas más bien por una cosmovisión bíblica han sido la excepción. En todas partes ha habido esclavitud y en todas partes ha habido una esclavitud institucionalizada que con el tiempo quizás ha sido abrogada, ha sido removida, pero ha sido la norma en toda la historia. Gracias a la Biblia, la esclavitud fue perdiendo vigencia, primero en la iglesia primitiva, como vimos en el caso de Filemón, en la Europa medieval también, y eventualmente en Inglaterra a principios del siglo XIX. Y me enfoco en ese episodio o en ese país porque
es esa la esclavitud que hoy en día se menciona mucho en los medios y que acusan a la Biblia de haber aprobado. Un poquito de historia. Fue el 23 de febrero del 1807 que el Parlamento inglés vota a favor de la abolición del tráfico de esclavos. Y las personas que fueron protagonistas en respecto a ese cambio, fueron parlamentarios, el clero y feligreses evangélicos, liderados por William Wilberforce, y ellos fueron los autores del movimiento abolicionista. Hay una película, Amazing Grace, que se las recomiendo, es muy bonita, es muy buena y representa la historia de una forma bastante fidedigna. Contrariamente a lo que muchos dicen, los británicos no inventaron la esclavitud, pero sí fueron ellos los primeros en la historia en abolirla a nivel masivo e institucional. Ellos fueron los primeros que pusieron una ley donde dijeron no es legal poseer esclavos. Y no solo eso, pero después invirtieron tesoro y mano de obra. Toda la fuerza naval de Inglaterra fue puesta en servicio de abolir la esclavitud en el imperio, que el imperio británico, como sabemos, se extendió por todo el mundo. Así que la esclavitud institucional se manifiesta de diferentes formas entre una sociedad y la otra a través del tiempo. Así, el Antiguo Testamento, cuando habla de esclavitud, no es exactamente lo mismo que el Nuevo Testamento y lo que éste dice de la esclavitud. Y el ejemplo bíblico es muy distinto entonces de la esclavitud en el siglo XVII, en el siglo XVIII y XIX. En el presente, y esto es algo para tomar atención, el equivalente a la esclavitud es el tráfico de personas. Y eso lo define una institución como el reclutamiento, transporte y o el control, la dirección o influencia sobre una persona con fines de explotarla, típicamente a través del tráfico sexual o la labor forzada. Ahora uno dirá, bueno, pero esas cosas se dan en el tercer mundo, ¿no? Quizás en el continente africano, en Asia, en Sudamérica. Pero para que vayamos despertando un poquito, en Canadá, entre los años 2012 al 2022, 3.996 casos de tráfico de personas han sido reportados a la policía. En el 2022, 82% de esos casos fueron reportados en centros metropolitanos como el nuestro, en Toronto. 94% de las víctimas fueron mujeres y niñas. 94%, casi todas. El 82% de acusados de tráfico de personas fueron varones. El 91% de las víctimas fueron traficadas por un conocido y el 34% fueron traficadas por una pareja. Esto es algo vigente, ¿ya? La esclavitud quizás no tendrá el mismo color o la misma forma que en el siglo XVII, XVIII y XIX, pero sigue vigente. La posesión de personas por otras personas con fines de explotación sigue vigente. Y el problema, como vamos a ver, no es la regularización, es el corazón del hombre. Pero entonces vamos a ver la esclavitud en el Antiguo Testamento. Y este fue uno de los estudios que más he disfrutado hacer porque aprendí cualquier cantidad, y espero que ustedes también, de ver la maravilla de cómo Dios se revela a sí mismo. Y cuando uno empieza a ver los detalles de la Biblia es cuando mayor bendición recibe. La mayoría de los ataques, contra la Biblia en torno a la esclavitud se enfocan en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es solo mediante una lectura simplista y deshonesta que se puede concluir que el Antiguo Testamento aprueba la esclavitud. Vamos a ver algunos puntos que prueban la tesis. En primer lugar, el primer capítulo de Génesis establece la dignidad de todo ser humano y la completa igualdad de individuos delante de Dios. Así que de entrada, la Biblia nos dice que todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No hay clases en cuanto a Dios se refiere al momento de el hombre ser creado. Completa igualdad. Génesis 1:27. Punto 2. El tema central del Antiguo Testamento es la emancipación de los hebreos esclavizados en Egipto
y el establecimiento de Israel como nación teócrata y soberana. Así que la trama más bien de todo el Antiguo Testamento es una de liberación, donde Dios está liberando a un pueblo esclavizado. ¿Ok? Como si eso fuera poco, la ley de Moisés prohíbe bajo la pena de muerte el tráfico de personas. Éxodo 21:16, si me acompañan un poquito porque quiero que veamos esto en el texto. Éxodo 21:16 dice así: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Blanco y negro. El que esclaviza a alguien y se le encuentra a esa persona en sus manos, morirá. Con solo ese versículo, todo el sistema de esclavitud del siglo XVIII puede decirse que no fue aprobado por la Biblia. Porque eso es lo que estaba aconteciendo en esa manifestación de la esclavitud institucional, donde, y esto es importante, no es que los británicos fueron simplemente y se empezaron a apoderar de los africanos. Dentro del África ya existía la esclavitud, donde algunas tribus esclavizaban a otras tribus. Y esas tribus entonces vendían estos esclavos a los británicos. Es así como funciona. Y ojo, porque se habla de reparaciones, ¿verdad? Y bueno, ¿a quién vamos a reparar? ¿A quién le vamos a pagar? Porque fueron los mismos africanos que se esclavizaban entre ellos y después vendían a sus prójimos, a los británicos. Lo mismo podemos decir en el mundo islámico. Así que, de nuevo, la institución de la esclavitud siempre fue una norma en el mundo entero. No solo eso, así que está la provisión, pero también la ley dota a los esclavos hebreos con ciertos derechos. En primer lugar, igualdad delante de la ley. Los esclavos se podían querellar contra amos abusivos. Y eso es único entre los códigos antiguos legales. Los amos eran dueños del tiempo y la labor del esclavo, pero no de su cuerpo. Tanto así que si se le dañaba un solo diente al esclavo, ese esclavo debía ser puesto en libertad. Eso está en la ley. Los amos eran dueños del tiempo y la labor del esclavo, pero no de su alma. Los esclavos tenían derecho y la responsabilidad de participar del culto a Dios sin estorbo alguno, incluyendo el día de reposo, el día de descanso. Así que eso es lo que la ley nos está diciendo. No solo eso, pero era prohibido delatar o devolver a un esclavo que había escapado de un amo abusivo. De nuevo, eso es totalmente, va contra la corriente de las tradiciones del mundo. Pero hay un pasaje que la verdad nos dice todo lo que tenemos que saber con respecto a la actitud del Antiguo Testamento hacia los esclavos. Deuteronomio 15, 12 al 18. Deuteronomio 15, 12 al 18. Vayan ahí porque quiero que veamos este texto en un poquito de detalle. Deuteronomio 15, 12 al 18. Dice así. Y vamos a ir pausando, vamos a tomarnos el tiempo y vamos a ver cada detalle de este pasaje. Dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. Ok, punto 1. Si se vendiere a ti tu hermano, no dice un prójimo, dice tu hermano. Así que el vínculo y la igualdad permanecen aun cuando una persona se esclaviza a otra. Él sigue siendo hermano tuyo, hebreo, ¿verdad? Y no solo eso, pero hay un límite, 6 años. Así que la esclavitud, según el Antiguo Testamento, no es sin límite, es temporal. Al séptimo año tienes que dejar libre a tu hermano, al esclavo. Versículo 13, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. En otras palabras, tienes que la persona no se vaya con las manos vacías.
¿Por qué? Porque si es así, se va a volver a esclavizar. En otras palabras, el sistema está garantizando que la persona que cumplió su tiempo esclavizado por asuntos económicos pueda entonces empezar de nuevo, pueda entonces hacer su vida de forma libre. Versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. En otras palabras, hay una lección para el amo. Tú también fuiste esclavo. Tú también fuiste humillado. No te olvides de dónde saliste, de dónde Dios te he rescatado, le está diciendo. Por eso tú vas a tratar correctamente a tus esclavos. Ahora, si el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. O sea, eso es completamente ajeno al tipo de esclavitud que se suscitó durante el Imperio Británico. La situación era tal que era posible que el esclavo se haya encariñado con esta familia y que le esté yendo mejor sirviendo a ellos, siendo empleado de ellos, a que estuviera libre. Y en ese caso, entonces, tomarás una lesna, versículo 17, y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieras. Así que vemos que esto es un sistema donde ambas partes son beneficiadas. No es simplemente los amos los que se enriquecen y los esclavos son tirados por la ventana. No. El antecedente histórico presente en el Antiguo Testamento no puede ser más claro. En ningún momento se tolera el tráfico de personas y lo que se describe como esclavitud se limita a la labor y el tiempo del individuo. Jamás se deshumaniza a la persona. Él sigue siendo hermano del amo. Si bien la esclavitud institucional permanece, es más bien una transacción de orden económico para beneficio de ambas partes, el amo y el esclavo, y por eso, esto es un paréntesis, los traductores de la Biblia usan el término servir o siervo, en inglés bond servant, y no usan el término slave o esclavo, porque no es lo mismo. El contexto define qué tipo de esclavitud estamos hablando, qué tipo de servicio. Entonces, cuando decimos que los traductores cometieron un error en traducir la palabra doulos, que es esclavo en el griego, poniéndola como siervo en vez de esclavo, estamos no entendiendo bien el concepto de esclavitud según se revela en la Biblia y según lo usan los escritores bíblicos y los traductores que sabían mucho mejor que las personas en el presente, parece ser, lo que estaban haciendo. De tal forma que Israel debía ser un ejemplo a todas las naciones del tipo de servicio o esclavitud que era permitido y que era aceptable. Que de nuevo, es simplemente una transacción económica. Alguien lo puso de esta forma. Hoy en día, si una persona tiene un mortgage y tiene una hipoteca, es un esclavo visto desde la perspectiva antigua. ¿Por qué? Porque se ha esclavizado a pagar esa deuda y tiene que trabajar hasta que la pague. Punto. Ese es el sentido de la esclavitud en su definición más amplia. Vamos a ver la esclavitud en el Nuevo Testamento. El estudio anterior, como recordaremos de la semana pasada, vimos que en el caso particular de un esclavo fugitivo, ¿verdad? Onésimo y su amo Filemón, el poder del Evangelio subvierte completamente la esclavitud misma mediante la transformación del corazón de ambos, del amo y del esclavo, y la redefinición de toda relación en Cristo. Y el versículo clásico con esto es Gálatas 3:28, que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que el Evangelio redefine todas estas cosas, ¿ok? Una cita de Doug Wilson, un teólogo bien conocido, me gusta, dice:
En Filemón, el apóstol Pablo planta todo tipo de bombas de tiempo que dan vuelta a la antropología sobre la cual la esclavitud pagana descansa. Y hace esa distinción porque no es la esclavitud del Antiguo Testamento, es la esclavitud pagana, es la malvada, es la que deshumaniza al esclavo. En Filemón entonces, y podríamos decir en toda la Biblia, hay estas bombas de tiempo que a medida que los principios bíblicos van dando fruto en una sociedad, pasa lo que ha acontecido en la historia, de donde la misma sociedad dice, no, la esclavitud es un gran mal, va en contra de la voluntad de Dios y no podemos nosotros como cristianos apoyar esto. Aún así, debe quedar claro que la esclavitud institucional manifestada en el Imperio Romano, en el Nuevo Testamento, no es igual que el tráfico de esclavos durante el Imperio Británico. El racismo explícito en este último le da un grado de oscuridad que solamente puede compararse con el holocausto perpetrado por los nazis. Y hay toda una serie en el YouTube que nos dio el pastor hace no mucho con respecto al racismo, y los remito a eso porque ahí se explica todo eso. Y la esclavitud del siglo XVIII entonces tenía ese sabor distintivo. Lo mismo con todo el sistema de segregación en Estados Unidos, ya hace menos de 100 años atrás, que eso todavía estaba en vigencia, tenía ese tono de racismo. No era así en el Nuevo Testamento. Con todo, quizás lo más obvio que muchas veces se pasa de largo cuando las personas estudian este tema, es que la Biblia reconoce los aspectos negativos y los aspectos positivos de la esclavitud. Condena severamente todo lo que es negativo, lo que es la explotación sexual y la violencia. Incluso en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 10, hay una prohibición contra lo que Pablo llama secuestradores. Y esos son de nuevo las personas que secuestran a otras y las esclavizan. Los secuestradores están contados con todos aquellos que están condenados al infierno, según Pablo. Entonces, la Biblia condena todo lo que es malo respecto a la esclavitud y alaba lo que es bueno y le da un matiz más importante. Y es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo trata entonces el Nuevo Testamento el tema de la esclavitud? Y lo hace como hace con todas las cosas, lo hace de forma teológica. Entonces, lo que el Nuevo Testamento nos da es la teología de la esclavitud bajo el Evangelio. Y aquí sí nos vamos a ir a Romanos capítulo 6, vamos a leer este texto y nos vamos a quedar acá para ver qué es lo que nos dice el apóstol. Romanos 6, 17 al 19. Romanos 6, 17 al 19 dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La trama central de la Biblia es la redención del pecador efectuada por Jesucristo. Y esa palabra, redención, en el griego es apolitrosis, y quiere decir el precio pagado para ser liberado. Es una palabra que viene directamente del mercado de esclavos en aquel entonces. Es imposible captar la redención aparte del tema de la esclavitud del cual emana. Y es más probable, pienso yo, que Dios en su soberana potestad, en su providencia, haya tolerado la esclavitud institucional precisamente para usarla como trasfondo de su gran y gloriosa obra de salvación. Porque es así con todo, ¿no? Todo lo oscuro, todo lo que el pecado hace, al final sirve de trasfondo para la gloria de Dios en la salvación. Y tenemos el ejemplo supremo de la cruz, donde es el acto más bochornoso, más cruento, más cruel, y sin embargo es allí donde vemos la gloria de Dios en su amor y su salvación. Vamos a ver entonces este pasaje en mayor detalle. Dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado. Aquí Pablo usa la esclavitud en su aspecto negativo
como metáfora para describir la condición natural del ser humano, su completa depravación, su ruina total. Es una imagen. ¿Cómo es el hombre en su estado natural? Bueno, es un esclavo, es una persona sin libertad para hacer lo bueno. Pablo personifica el pecado. Vamos a los versículos 12 y 13 del capítulo 6, y lo pinta el pecado como un dictador despiadado, como un rey corrupto que se enseñorea ilícitamente del hombre. Capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El pecado es visto como un monarca. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecador aquí es visto como un participante dispuesto que se presenta delante del pecado para obedecer y servir. O sea, el hombre no es víctima por su estado de esclavitud. Él participa, es un esclavo a gusto sirviendo al pecado. No es víctima. Y la tragedia entonces es que toda la facultad moral e intelectual del hombre está bajo el yugo del pecado. Eso es lo que Pablo nos va a explicar en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 32. Es uno de los pasajes más extraordinarios para mí de la Biblia porque describe al pie de la letra, ¿no? Describe de forma perfecta el corazón de todos y cada uno de nosotros. La herramienta del pecado para condenar al hombre es la ley de Dios, nos va a decir Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado usa la santa ley de Dios para causar entre nosotros transgresiones, para llevarnos a violar la ley. Más adelantito en el capítulo 7, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es un homicida. Y después, en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es para mostrar la oscuridad que hay en el ser humano, para mostrar lo vil que es el pecado. Y aquí hay un warning. No juegues con el pecado, porque el pecado es despiadado. El pecado es peor que Hitler, es peor que Stalin, es peor que el esclavizador más violento de la historia, porque está en ti y porque te engaña y porque tú no te das cuenta que te están engañando. Piensas que estás haciendo el bien y vas camino al infierno. El hombre es incapaz de liberarse por sí solo. Y la razón es que en lo más profundo de su ser, el hombre se engaña a sí mismo y abraza su condición de esclavitud y la confunde con libertad. Esa es la triste y macabra situación en la cual se encuentra el hombre natural. Entonces llegamos a una conclusión, que la esclavitud espiritual es infinitamente peor que la esclavitud institucional. Y entonces aquí podemos responder una de las quejas que hace Sam Harris. ¿Por qué Dios no da una ley contra la esclavitud institucional? ¿Por qué no hay uno de los 10 mandamientos? No es no tendrás esclavo. Y la razón es porque no hubiese servido para nada. Porque la ley no puede cambiar el corazón. Entonces, ¿de qué sirve tener toda una legislación si el problema de raíz no está siendo atendido? Dios no pierde el tiempo, Él atiende el problema de raíz. Y en el Evangelio entonces atiende el corazón y allí es donde termina con la esclavitud del hombre hacia sí mismo y del hombre hacia el prójimo. El hombre no se da cuenta que está esclavizado y piensa que está haciendo lo bueno cuando está haciendo lo malo. Y es verdaderamente espeluznante como mientras más libre se cree el hombre,
más se esclaviza a sus pasiones bajas. Mientras más profesa ser intelectual, avanzado y moderno, más cae en conductas que solo se pueden describir como animalescas. Pablo va a decir, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la cúspide del proyecto autonomista del hombre es el llamado Pride Month, el mes de Pride, que es el que se está celebrando en todo el mundo en junio. Y un detalle, el calendario secular cuenta con 145 días del año dedicados a celebrar la llamada comunidad LGBT. 145 días del año. ¿Cuántos días del Padre hay? 1. ¿Cuántos días de la Madre hay? 1 día. A lo más la Navidad es una temporada de un mes. Maybe, el día es uno solo, pero se empieza a celebrar en noviembre. 30 días, como mucho. Pero esta comunidad impone sobre la sociedad 145 días del año para celebrar lo que es inmoralidad. Y ojo, porque uno, quizás en el trabajo, quizás en los círculos en los cuales nos movemos, no vemos estos días. Pero yo les puedo decir que si hay un lugar donde cada uno de estos días es celebrado, es en las escuelas, en las primarias, en los high schools, en las casas de gobierno. Así que este lobby es muy eficaz en indoctrinar a la gente en esta maldad. ¿Y qué es el mes Pride? Sino la celebración del libertinaje, la explotación y sexualización de menores y la perversión más descarada. Y todos esos elementos estaban presentes en los peores abusos de la esclavitud del pasado y del presente, como hemos visto con esas estadísticas respecto al tráfico de personas. Pero ellos se creen los modernos y se creen los que están en lo cierto. Se creen los morales y dicen, no, el que está en contra de esto está en el lado equivocado de la historia, dicen. ¿Pero por qué? Es porque están esclavizados a sus pasiones. No saben que están esclavizados, piensan que son libres, pero son esclavos. Y la única solución es el Evangelio. Sigue Pablo en capítulo 6 de Romanos. Mas ahora, antes era una cosa, pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y entonces Pablo va a usar los aspectos positivos de la esclavitud para describir la salvación que Dios llevó a cabo. 4 cosas. En primer lugar, libertad. La verdadera libertad es esclavitud a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un amo bondadoso, generoso, lleno de gracia, que no va a deshumanizar a su siervo. Entonces, cuando uno es siervo de Dios, es libre de todo tipo de esclavitud que es negativa, del pecado y del enemigo que busca también esclavizar al hombre. Y el concepto clave aquí es la obediencia, ¿verdad? El versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Tienes una de 2 opciones. O obedeces el pecado o obedeces la justicia. No hay autonomía. El hombre piensa que es autonomía, pero no existe la autonomía. O obedeces el pecado o obedeces la justicia, obedeces a Dios. El hombre es verdaderamente libre cuando es capaz de obedecer voluntariamente, de corazón, a Dios. Y eso lo vimos también la semana pasada. ¿Se acuerdan? Pablo no quiere forzar a Filemón a que ponga en libertad, en efecto, a Onésimo, sino que le ruega como anciano, como hermano, como apóstol, a que haga lo que él sabe que debe hacer como cristiano, a tratar a Onésimo ya no como esclavo, sino como un hermano. Y no cualquier hermano, como un hermano amado. Y como si fuese poco, trátalo como a mí mismo, dice Pablo. Eso está todo en el sermón de la semana pasada. Es cuando obedecemos a Dios de corazón, libremente, entendiendo el bien y el mal, según su palabra, que somos verdaderamente libres, libres para hacer el bien.
Mientras que el pecado ata, restringe e inmoviliza al hombre en su inmundicia, Dios desata, libera e impulsa al hombre a manifestar todo el bien del que es capaz. Un ejemplo que se me vino a la mente con esto, quizás les sea de beneficio. Para los que trabajan en construcción, creo que a más de uno le ha tocado estar afuera trabajando cuando empieza a caer la lluvia. Y toda tu ropa de la nada se vuelve pesada y no puedes hacer nada, sobre todo cuando es otoño, invierno y necesitas abrigarte. Toda esa ropa diseñada para protegerte se vuelve un bulto y no te puedes mover. Y es una situación muy, pero muy incómoda. Y así, el pecado nos satura de inmundicia, no podemos movernos, nos inmoviliza, nos obstruye la vista. Pero Dios no, Dios lo que hace es soltar las cadenas, Dios nos libera y nos impulsa a manifestar el bien del cual somos capaces ahora por la obra de Dios en Cristo. Es así entonces que en el Evangelio podemos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo restricciones a la hora de obedecer a mi Dios, todo lo puedo. No hay situación en la cual nos encontremos que tengamos que aceptar que vamos a ser derrotados, porque en Cristo lo podemos todo. Así también, 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí Pablo está hablando específicamente de la ley. Pablo dice, yo puedo comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque entiendo que la carne no es en sí algo malo. La ley ya quedó atrás, es lícito hacerlo, pero no conviene si es que mi libertad va a causar pecado en mi hermano. Entonces ahora soy libre de discernir no solo cómo hacer el bien, pero de abstenerme de hacer lo bueno si es que por amor, en efecto, si es que a mi hermano lo va a ofender. Eso es un nivel de discernimiento que el mundo no tiene. El cristiano sí. Y 1 de Pedro 2, 15 al 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es el aspecto útil y bueno de la esclavitud. Tú no te mandas solo. Y por eso es que la libertad no se puede usar como libertinaje, porque tenemos que darle cuentas a Dios. Así que libertad es lo primero. Lo segundo es el servicio. En Cristo el hombre recibe el único propósito que satisface el corazón, que es trabajar o servir a Dios. El esclavo está puesto para trabajar, pero una cosa es trabajar por necesidad y otra cosa es servir con propósito. ¿Se acuerdan cuando Jesús, se me escapa la cita, pero la tengo en la mente, da esta parábola y él dice que el creyente debe decir, ¿siervos inútiles somos? Bueno, siervos en este contexto, no en el contexto de ser maltratados, sino en el contexto de que todo lo que yo pueda hacer para mi Señor no tiene el valor que debería tenerlo en comparación con lo que Él hizo por mí. Siervo inútil, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Eso es lo que está diciendo, siendo que Él dio todo por nosotros. Una cosa es trabajar por necesidad, otra cosa es servir con propósito. Dios nos llama a servir con el propósito de hacer el bien y de glorificarle a Él. El pecado nos manda a la iniquidad, ¿verdad? Como dictador, como amo, nos llama a hacer lo que es inmundo. Y la palabra iniquidad ahí en Romanos 6 es anomía, sin ley. Es la mentira de Satanás, seréis como Dios, ¿verdad? Podéis definir el bien y el mal. Es exactamente lo mismo. Pero Dios nos hace instrumentos de su justicia. Una conducta recta, llena de significado. El camino estrecho, el camino de la verdad. Servicio a Cristo. Tercero, pertenencia. La condición del esclavo es que pertenece a su amo.
Pero la pregunta es, ¿qué mejor que pertenecer y ser patrimonio del bondadoso Rey del cosmos? ¿Quién mejor hay para que te cuide? ¿A quién servir? ¿A quién someterse? Cristo es nuestro Señor, versículo 23, Señor nuestro. Y Él se compromete a suplir nuestras necesidades más mínimas para cumplir sus propósitos con y a través de nuestras vidas. Buscad primero el reino de los cielos, dijo Jesús, y todo lo demás os será añadido. El Señor se encargará de suplir todo lo que necesitamos, y como si eso fuera poco, Pablo va a decir en el capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Completa seguridad, completa estabilidad sirviendo a Dios. Es el mejor estado existencial, es ser esclavo de Dios. El creyente está bajo la protección, la dirección y la corrección del Omnipotente. La idea de pertenencia trasciende el tema de la esclavitud, ¿verdad? Porque vemos esa misma idea en el tema de la adopción. Cuando el Señor nos adopta, pertenecemos a su familia, somos sus hijos, con todos los derechos de un hijo de Dios. Y el tema del matrimonio es lo mismo. Cuando el esposo toma a su esposa, ella le pertenece y ese vínculo es especial, es único. El hombre no se puede relacionar con ninguna otra mujer como se relaciona con su esposa porque se pertenecen el uno al otro. Entonces, la idea de pertenencia trasciende el tema de la esclavitud. Y la Biblia nos proporciona más color, más sabor para que podamos contemplar lo grandioso del amor de Dios. Porque al final, cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de eso, del amor de Dios. Y por último, ser esclavos de Dios implica honor. Porque el siervo más humilde del Rey de Reyes posee mayor honor que el más grande de los reyes humanos, por su vínculo con el Dios de toda gloria y honor. Y esto es una paradoja, ¿no? Porque el esclavo, por definición, es una persona que no tiene honor. Pero Dios, como siempre, da todas las cosas vueltas patas para arriba. Y entonces dice, no, tú eres un siervo honrado de Dios. O sea, representamos al Rey de Reyes, somos embajadores del cielo, va a decir Pablo, ¿verdad? Nos dota de un honor que no merecemos porque éramos pecadores y nos salva por pura gracia. Entonces, las metáforas de la adopción, el matrimonio, para definir nuestra relación con Dios, sea individual o colectiva, proporcionan el balance correcto, el balance bíblico con relación a la salvación y al tema de la esclavitud. Y una imagen bastante interesante y pienso muy emotiva, que viene muy bien en este Día de los Padres, es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando él está en lo más bajo, él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre no tienen más que suficiente para comer? Y yo estoy aquí entre los cerdos. Estoy parafraseando, ¿no? Y entonces él dice, no, voy a volver y le voy a pedir, en efecto, a mi padre que me haga como un jornalero, que me haga un esclavo. El jornalero era un esclavo por el día, así de simple, ¿ya? Pero ¿qué hace el padre? El padre no lo toma y le dice, ok, vas a ser jornalero, sino que inmediatamente el padre lo abraza y lo restituye como hijo suyo sin pedirle explicación alguna. Y esa es la idea. Esa es la idea de la salvación que Dios nos da. Somos esclavos, pero es una esclavitud en la cual estamos revestidos de hijos de Dios a la vez, en la cual estamos revestidos de la esposa del Mesías, de Cristo. Entonces, todas esas imágenes nos muestran lo grandioso de nuestro Dios. En la idea de la santificación va vinculada o incluida, la participación de la naturaleza divina. Como si fuese poco, nosotros como esclavos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Somos sus esclavos, somos sellados, pero no como, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada que el esclavo fugitivo era sellado, era quemado con las letras FVG, por fugitivo en el latín, y eran sellados de esa forma? Nosotros no, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, con el espíritu de adopción, nos va a decir Pablo, y entonces llevamos la marca de nuestro Señor
en nosotros mismos. La médula de la teología de la esclavitud es la naturaleza de nuestro Señor y Dios. Lo que hace la diferencia es Él. No somos nosotros, es su naturaleza. Es su gracia, su amor, su misericordia y su soberanía lo que hacen de Dios el amo y el Señor perfecto. Es una locura no querer ser esclavo de Dios, pertenecer a Él, servirle e identificarnos con Él en toda nuestra manera de vivir es la única y verdadera libertad disponible al hombre. La libertad que trastorna a un mundo en cadenas, porque así empezamos el sermón, ¿no? ¿Cómo es que el cristianismo llegó a ocupar el lugar que tiene en la historia? Bueno, es por la transformación de individuos, de hogares y eventualmente de sociedades enteras que llegan a saber por la Biblia que la esclavitud es un mal y que es inaceptable. Así es que se trastorna el mundo. Y la pregunta entonces es, ¿quieres tú ser libre? Si quieres la libertad, lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas delante del Señor, presentarte a Él como siervo, recibir por fe todo lo que Él tiene para los que le aman y comienza por primera vez a vivir y a ser un agente de Dios para la liberación de otros. Ya eres libre, el Señor te ha limpiado del pecado, no tienes nada que ver con esa vida antigua, eres recibido como hermano amado, eres introducido a la familia de Dios, eres un hijo, eres un embajador. Y ahora entonces el Señor te manda a que vayas y prediques el Evangelio y liberes a otras personas, que seas instrumento para traer más personas a la libertad de los siervos de Dios. Quiera Dios, hermanos queridos, que ahora que entendemos lo que es ser esclavos, seamos esclavos obedientes del Señor, siervos agradecidos y nos ocupemos en hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Y hoy, Padre, que celebramos el Día del Padre, no podemos hacerlo sin pensar en ti, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por tu amor, por tu gracia, por tu infinita misericordia, Señor, para con nosotros, que hoy podemos llamarte Padre, que hoy podemos ser contados entre los hijos de Dios y que hoy podemos ver con ojos renovados la gloria de tu palabra y cómo tú, Señor, trastornas las cosas que el hombre piensa, tú las das vuelta, mi Dios. Todo lo que el hombre piensa que es bueno es malo y tú nos das, Señor, esa libertad ahora para poder verlo y andar en esta nueva vida en Cristo, Señor. Ayúdanos a serte obedientes. Ayúdanos a honrarte, Señor, en todo lo que hagamos. Y ayúdanos, Padre, a personificar tu paternidad en la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos y de todas las personas que pones a nuestro alrededor. Ayúdanos a glorificarte, Señor, y guárdanos sobre todo del mal. Ayúdanos a vivir en aquella fe que nos dice que tú nos cuidarás porque eres el amo y el Señor perfecto. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.